Bueno, mis hermanos, buenas tardes. Que Dios nos bendiga. Y bueno, el corazón Cristo para este momento. Vamos a retomar el tema que traíamos hace 15 días. Y lo que yo les puedo contar es que lo que aquí hicimos es como un estudio superficial, que no lo podemos llamar estudio, tampoco lo podemos llamar un conocimiento más, porque es que Dios en esas dispensaciones nos está enseñando su carácter, su amor, su comprensión. A través de ellas, Dios nos viene mostrando y enseñando lo que Él quiere. Y eso ya nosotros lo sabemos, es lo que Él quiere, es en verdad lo que Él desea de nosotros. Por eso en esta hora vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por tenernos aquí reunidos, congregados por un día muy especial. Bendito Señor, te damos gracias, Padre bueno, porque nos tienes hoy aquí congregados en torno a ti, Señor. Y cada vez que nos pones a hablar, Señor, nos toca temas que aunque aparentemente están fuertes, Señor, están rompiendo estructuras, están rompiendo argumentos, Señor, que tenemos en nosotros mismos. Gracias te damos, Señor, porque cada vez que nos enseñas, nos muestras tu amor infinito, nos muestras, Señor, tu grandeza, nos muestras tu poder, Señor, y sobre todo, ese amor que nos tienes, Señor amado. Que a pesar de que vayamos por el camino equivocado, Señor, tú estás ahí pendiente de nosotros. Cada vez que te fallamos, Señor, tú vienes a llamarnos. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Te damos gracias, Señor, porque tu mano poderosa es la que nos ha sostenido. Tu mano poderosa, Señor, es la que nos ha enseñado. Y te pedimos hoy, Señor, que alumbres nuestro entendimiento, que toques nuestro corazón, nuestra mente, bendito Señor, para que reaccionemos ante lo que tú nos enseñas y el deseo que tú tienes, Señor amado, para cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno. Entonces veníamos hablando de las dispensaciones. Y hoy terminamos, pero es genial. Las dispensaciones, como dijimos, no son tiempos, son administraciones que Dios ha entregado. Y resulta de que cuando uno va a mirar la palabra, el único que habla de dispensaciones es Pablo. Nadie más toca las dispensaciones, nadie más las menciona. Parece que Pablo recibió esa revelación no solamente en el momento en que fue llamado, sino en el transcurso de su vivir cristiano, de su vivir aferrado al Señor, porque Pablo entiende lo que tal vez nos falta entender a nosotros, que él fue llamado para algo especial. Nosotros también hemos sido llamados para algo especial, pero él le puso amor, le puso, como decimos nosotros, voluntad para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y uno dice, bueno, el término dispensación pues viene desde muchísimo tiempo atrás, y Dios da las dispensaciones, y recordemos que las dispensaciones tienen 4 momentos: el mayordomo, la mayordomía, el fracaso y el juicio. Ahora, ¿quería Dios que el hombre fracasara? No, ese no era el deseo, pero nosotros en nuestra voluntad humana, como que no somos capaces de responder a lo que Dios quiere, a lo que Dios pide. Y entonces por eso se menciona en el versículo, en el capítulo que leímos de Lucas 16, del 1 al 7 más o menos, o el 1 al 4 creo, los 4 momentos de una dispensación. Y qué es lo que Dios quería. Y entonces empezamos a mencionarlas una por una. La primera es la dispensación de la inocencia, la dispensación del huerto, que se le da a Adán y que se llama la dispensación de la inocencia. La palabra inocente entonces nos muestra a un Adán puro, limpio, una mente que en ese momento estaba completamente pura, dispuesta para lo que Dios pensaba hacer con Adán. ¿Y qué era lo que Dios pensaba hacer con Adán? Enseñarle y colocarle la administración de la creación. Adán iba a ser ese administrador. Adán tenía una comunión directa con Dios. Hasta ese momento el pecado no se conocía.
Y entonces otro evento que Dios nos muestra en dispensaciones es que Él nos va quitando excusas. Es que somos pecadores por naturaleza. Fíjese que Adán, en el momento de Adán no se mencionaba el pecado por ningún lado. Adán era carnal, pero su pureza era manifiesta delante del Señor, delante de Dios. Entonces, ¿por qué fue Adán? Adán no puede esgrimir su naturaleza pecaminosa porque en ese momento no existía. En ese momento existía la inocencia como tal. Y el deseo de Dios era que Adán aceptara su conocimiento, lo que Él le iba a enseñar para que fuera capaz de administrar la creación. Y era tanta la comunión, y era tanta la interacción de Adán con Dios, que Dios les llevó los animales para que les colocaran nombre. Y la palabra nos enseña que hasta ahora no se le ha cambiado el nombre que les colocaron desde allá. Y entonces Adán cae. Adán recibe una administración. ¿Se acuerdan cuál era la administración que le entregó Dios a Adán? ¿Cuál era? ¿Cuál era la mayordomía? Hermanos, estamos cumpliendo con la tarea, eso tenemos que saberlo. La mayordomía era no comer. ¿De qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la mayordomía que recibió Adán, la administración, la responsabilidad que Dios le dio. No coma. Y entonces Dios lo lleva, le hace la ayuda idónea porque dice que hasta ese momento no se halló ayuda idónea para él. Y entonces ocurre que ¿fue Eva la culpable de haber caído? No. Adán era el responsable de Adán. Adán tenía que actuar. Por eso Dios le dice a Adán: ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Y la respuesta de Adán es: tuve miedo y me escondí. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Comiste del árbol de que te prohibí que no comieras? Y entonces, ¿a quién culpó Adán? A Dios. A Dios. ¿Cierto? La mujer. Y la mujer, ¿a quién culpó? A Dios también, porque la serpiente. ¿Cierto? Y entonces Dios enjuicia a Adán, Dios enjuicia a la mujer, Dios enjuicia la creación, Dios enjuicia todo. Dios tiene que hacerlo, porque el pecado trae una consecuencia y Dios tiene que obrar. Luego nuevamente toma a Adán y le da otra responsabilidad. Adán ya era consciente o ya tenía conciencia. ¿Qué es conciencia? Exactamente, la capacidad que ya tiene el hombre para saber qué es bueno y qué es malo. Por eso Dios nos pone a escoger. Dios ahora viene y nos dice: bueno, hoy coloco al bien y el mal, la muerte y la vida delante de ustedes, pero escojan, y todavía nos aconseja: escoja pues el bien y te irá bien. ¿Qué hizo Adán? Porque ahora no solamente es Adán el responsable, sino sus descendientes. ¿Qué responsabilidad entonces le entregó Dios a Adán y a sus descendientes? ¿Cuál era la nueva responsabilidad? Multiplicarse, fructificar, llenar la tierra. Pero ya no lo podían hacer en el huerto. ¿Qué hizo Dios? Los sacó del huerto. No los podía dejar, porque en el huerto había un árbol del cual ellos hubiesen podido comer desde un momento, desde un principio, y no lo hicieron. Porque Dios les dijo: de todos pueden comer, menos de uno, pero precisamente comen del que Dios les prohibió. Comen del que Dios les prohibió. Y ahora Dios les dice: no, hay que sacarlos, no sea que tomen alarguen su mano, tomen del árbol de la vida, coman y vivan en pecado todo el tiempo, toda la vida. Entonces ya no había modo de restituir el daño hecho. Por eso Dios lo saca. Pero Dios lo saca con dos condiciones. ¿Cuál? La primera, una promesa. Génesis 3:15. La segunda, los saca perdonados. Génesis 3:21. Y mató a Dios y los vistió. ¿Por qué tuvo que vestirlos? Exactamente, porque ellos se habían vestido a la manera de ellos, y lo que nosotros hagamos a nuestra manera Dios no lo acepta.
Dios acepta a Él lo que Él hace. Dios acepta a Él la salvación a la manera de Él y no a nuestra manera. Y lo saca del huerto, se multiplican y nosotros conocemos después las consecuencias de esa decisión. ¿Dónde termina ese juicio? En el diluvio. En el diluvio. ¿Por qué? Porque la gente se corrompió. La gente llegó a los extremos. La gente llegó a los límites donde Dios dijo, no, tengo que traerlos de la faz de la tierra, si no van a acabar con todo. Y entonces Él aplica el diluvio para poderlos quitar. Esta dispensación se la entrega a Noé. La dispensación del gobierno humano. Fíjese que el gobierno humano no es el gobierno que nosotros conocemos hoy, no. El gobierno humano es ese gobierno donde Dios quería que todo lo que Él dijo fuera ordenado, fuera aplicado y obedecido por el ser humano. Entonces, el gobierno actual no corresponde a lo que Dios estaba pidiendo, por eso enjuicia. Luego vimos la dispensación de la familia, representada en ¿quién? Abraham. ¿Cuál era la dispensación o cuál fue la responsabilidad que le entregó Dios a Abraham? Cuidar la tierra que Dios le había prometido. Y Dios lo saca y lo pone allá. ¿Y Abraham qué hizo? Se fue. Se fue para Egipto porque hubo hambre. Si Dios le había dado promesas, Dios se las iba a cumplir y lo iba a sostener. Pero Abraham sintió hambre y se fue. Y entonces Dios tiene que volver a enjuiciar. Esa dispensación aparentemente es como la más corta. Si no fuéramos por tiempo, sería la más corta. Lo sacó de la tierra, de la familia que era pagana, lo puso en la tierra de Canaán, de la tierra prometida, e inmediatamente Abraham se va. Entonces es la más corta, la más simple, y Abraham fracasa. Y entonces Dios tiene que enjuiciarlos. Y el juicio de Dios es la esclavitud de Israel en Egipto. 400 y tantos años esclavos en Egipto bajo las más duras condiciones de vida. Y entonces el pueblo sale de Egipto, Dios lo saca, porque el pueblo se acordó que tenían un Dios, el pueblo clama, y entonces Dios se acuerda de Egipto, de Israel en Egipto, e dice, es el momento, y lo saca con todas las prodigios y todas las cosas que hizo. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se rebeló. El pueblo constantemente se ha rebelado. Por eso Israel en la historia humana, desde el principio hasta el final de los tiempos, está jugando un papel importante, e Israel es llamado el reloj del mundo. Por eso lo que pase con el pueblo de Israel afecta a la humanidad. Afecta a la humanidad. ¿Cómo la afecta? Porque inmediatamente es como si todo se estremeciera. ¿Qué pasó cuando Trump dijo que Jerusalén es la capital de Israel? Todo el mundo se estremeció, todo el mundo puso el grito en el cielo, y resulta de que eso es la orden de Dios. Jerusalén tiene que ser la ciudad central de Israel. Pero Israel cometió un error. Dios le había dicho que destruyera todos los pueblos que fuera encontrando, ¿cierto? ¿Y qué hizo Israel? Los convirtió en aliados. Ni siquiera aliados. Exactamente, ustedes me van a mantener en proveedores. Israel convirtió a toda esa gente en proveedores. ¿Eso era lo que Dios quería? No. Y el gran problema actual de Israel es ese. Ahora todos esos pueblos están reclamando la tierra porque dicen que es de ellos. Todos los pueblos ahora tienen en jaque a Israel por ese lado. Ustedes nos quitaron lo que es de nosotros. E Israel está prácticamente, sin darse cuenta, gobernado por toda la gente que no quiso destruir en el principio. Por eso Israel va a jugar un papel muy importante al final, y sobre todo en la dispensación que vamos a ver enseguida. Y entonces enseguida vamos a ver la dispensación de Moisés. Es la dispensación de la ley. La dispensación de la ley.
Es uno de los momentos más largos porque empieza en Éxodo 19 y termina en Mateo 27. Toda la historia de Israel transcurrida desde ese momento y desde el momento en que Dios le da la ley a Moisés. Ahora, Dios le dio Éxodo 19 hasta Mateo 27. No lo vamos a leer porque nos paremos toda la tarde. Pero más o menos para que ustedes puedan acordarse dónde empieza y dónde termina bíblicamente esa dispensación. En Mateo 27. Empieza en Éxodo 19 y termina en Mateo 27. ¿Qué fue lo que ocurre? ¿O qué ocurrió? Dios decide darle la ley al pueblo de Israel. ¿Por qué les dio la ley? Porque ese pueblo, el mismo Dios dice, es de dura cerviz. Y entonces Dios, para tratar o procurar de que reconocieran su carácter, les da la ley. Porque a través de la ley Dios nos enseña el carácter. Dios no da la ley para juzgar a Israel, tampoco le da la ley para condenarlo. Dios le da la ley a Moisés para que estén constantemente mirando y se den cuenta cuál es su condición frente a Dios. Y entonces Dios les da la ley, pero viene un problema. El mayordomo es Moisés. ¿Cuál es la mayordomía? Resulta de que la ley de Moisés no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hacen parte de esa ley. La ley está compuesta de los 10 mandamientos más 613 preceptos individuales. Es decir, cada uno de los judíos se hace responsable de cumplirlos. Pero Israel, así como se le revelaba a Dios, también le hacía ofertas a Dios. Éxodo 24:3. Vamos a mirar qué nos dice Éxodo 24:3. Éxodo 24:3. ¿Qué fue lo que pasó allí en el Sinaí? Perdón, 24:3. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos exactamente todo lo que Dios dijo, eso haremos. Pero ¿qué pasó cuando Dios lo citó en el monte? Porque le dijo que él iba a venir personalmente a hablar con ellos. ¿Qué pasó cuando Dios vino y se puso a hablar y a decirle la ley? ¿Qué sintió el pueblo? Miedo. Se asustaron. Y terminaron diciendo: Moisés, que no nos hable él, háblenos usted, porque Dios nos va a matar. Eso era lo que argumentaba el pueblo. Dios nos trajo aquí para matarnos, Dios nos trajo aquí para morir. Y ahora vuelven y se lo repiten. Señor, Moisés, hable usted con él y usted nos dice lo que Dios dijo, porque Dios nos va a matar. ¿Dios los quería matar? No, les dio la ley, les estaba dando la ley de palabra. Pero ellos sintieron esa ley como tan dura, como tan fuerte, que se resintieron. Entonces le piden a Moisés: vaya usted y cuéntenos lo que él dice. ¿Qué hizo ahí? Dios llama a Moisés: usted es el mayordomo. La mayordomía es la ley, tiene que hacer cumplir la ley. Pero resulta de que con esta palabra de Éxodo 24:3 le quitaron la carga a Moisés. Le dijeron: usted ya no es más el mayordomo, ahora somos nosotros. Es decir, el pueblo asume la mayordomía. Le quitaron el peso a Moisés. Y entonces, ¿qué hizo Dios? El pueblo le falla a Dios. Nuevamente, otra vez, el mayordomo falla. El mayordomo era Moisés, pero el pueblo le quita la mayordomía. Y entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Tiene que enjuiciarlos. Juicio. Pero aquí hay dos juicios. Vamos a ver por qué. Dios les da la ley. Dice: el espíritu de la ley expresa lo que Dios quiere lograr a través de la ley.
una entrega total, una sumisión total y un compromiso total con su pueblo. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, ellos tenían que aprender esa ley, conocerla y aplicarla, porque los preceptos son individuales. Dice que los preceptos son individuales. Entonces está diciendo, ustedes se hacen responsables de la ley. Por eso esta dispensación de la ley no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? Porque resulta de que en Daniel, vámonos a Daniel 9:24, creo que es. Daniel 9:24. Esa ley, esa dispensación no ha terminado, pero estamos caminando en otra. ¿Por qué? Dice, y no obedecimos a la, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? O sea que ya se han cumplido ¿cuántas? 62 y 7, 69 semanas. Se han cumplido 69 semanas de la dispensación de la ley. Dice, y 2 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Falta una semana. Esa semana, ¿dónde la contamos? Esa semana la contamos en Lucas 23:24. Lucas 23:24. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, 23:34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y reparten entre sí sus vestidos echando suertes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Intercediendo. ¿Por quién? Por ellos. Porque acuérdense que en Daniel dice que el Señor comenzó no por sí. ¿Quiénes lo crucificaron? Los judíos, el pueblo. Pero aquí encontramos al Señor pidiendo perdón. Esa semana que faltaba ya en Daniel, la tenemos que buscar aquí. Porque por esta petición de Dios Hijo a Dios Padre, Dios le da una nueva oportunidad a Israel. Entonces Dios en ese momento, Israel en ese momento está viviendo esa oportunidad. Por eso Israel, por eso dice el Señor que nosotros somos hijos por adopción. Israel es hijo por naturaleza o porque fue el pueblo escogido. ¿Cómo, hermano? Todavía no han sido enjuiciados, están en la oportunidad, porque Dios aquí pide perdón. Entonces, esa semana que no aparece en Daniel, la buscamos aquí, porque a partir de aquí empieza a correr esa semana.
esa semana que falta, es la oportunidad que Dios le dio o que Dios le está dando al pueblo de Israel para que reconozca al Mesías como su Salvador. Y entonces dice que Dios puso al pueblo de Israel al lado de nosotros. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios y nosotros somos el pueblo adoptado por Dios. O sea que Israel y nosotros vamos caminando casi que de la mano. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Israel? Todavía no ha creído, todavía tiene el corazón endurecido y no admiten que el Señor es el Salvador prometido. Nosotros ya lo creímos. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Aparece la dispensación de la iglesia. Ahora, la dispensación de la iglesia, la dispensación de la ley supuestamente termina en Mateo, pero por esa semana que Dios no termina en Mateo, hay que ir a buscar en Apocalipsis porque allá se cumple. Entonces, en Apocalipsis viene el cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando venga la gran tribulación. Donde ¿cuántos judíos más o menos se van a salvar? Dice la palabra que 144,000. Y entonces ellos van a entender qué era lo que Dios quería hacer con ellos y van a empezar a hacerlos. Y dice que en ese momento, en esa semana, que es la más difícil de la historia de la humanidad y de la creación, mucha gente se va a convertir por el mensaje que ellos van a llevar. Pero a nosotros Dios nos la puso fácil. Vamos a creer, vamos a hacer las cosas bien para contarnos cuando el Señor venga por su iglesia. Él nos la colocó fácil. Y entonces, en medio de la dispensación de la ley, aparece la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Si el pueblo de Israel hubiera hecho lo correcto desde un principio, esta dispensación no aparecería, no era necesaria. Israel había aceptado al Señor y los judíos andarían por todo el mundo predicando del Señor. Entonces aquí no estaríamos nosotros, aquí estarían los judíos hablándonos del Señor. Pero como ellos no cumplen, entonces Dios da esa dispensación para que todos los demás estemos ahí. Y entonces aparece la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. ¿Quién es el mayordomo de esa dispensación? Jesús. Vamos a mirar porque eso es lo más interesante. Efesios, vamos al libro de Efesios. Efesios 3, del 1 al... Vamos a leer del 1 al 4. Efesios 3, del 1 al 4. Dice, ¿ya ven? Bueno, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, ¿qué habían oído? ¿Qué tuvieron que haber oído? De la administración de la gracia. De la administración de la gracia. ¿A quién le dieron esa dispensación? A Pablo. O sea que cuando el Señor llama a Pablo, no lo llamó porque le provocó, ni porque Pablito cumplía con una serie de condiciones y era el especial para traer. No, Él llama a Pablo porque era el escogido para ser el mayordomo de esta dispensación. ¿Qué hizo? ¿Qué encontramos entonces en Pablo? ¿Qué encontramos en Pablo? Vamos a Hechos. Hechos 1, perdón. Sí, vamos a leer primero Hechos 1, del 6 al 8. Hechos 1, del 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué le están preguntando los apóstoles? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué le está diciendo?
Señor, Israel es el pueblo escogido que va a gobernar este tiempo. ¿Qué le contesta el Señor? No les toca a ustedes ni a nosotros tampoco. Eso es potestad. Eso es potestad del Padre. Pero en lo que leímos, ya aquí empieza a manifestarse esa dispensación. Y aquí está incluida la ley, porque Israel está bajo la ley. Entonces el Señor les dice, no es así. Hechos 3, del 9 al 21. Hechos 19 al 21. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Qué predicaban los apóstoles? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para la segunda venida. Para la segunda venida. Ya está el clamor de los apóstoles predicando arrepentimiento para la segunda venida del Señor. Pero vayamos a buscar en la conversión de Saulo. Hechos 9. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿A quienes se está buscando en la dispensación de la gracia? A los gentiles, a los que no creen. A los que no creen. Entonces ya el Señor le está diciendo, instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para evangelizar. Para evangelizar, para predicar, porque Dios le iba a entregar la dispensación de la gracia. Él tiene la responsabilidad de esa dispensación. ¿Y cuál es la dispensación de la gracia? ¿En qué consiste? En edificar la iglesia. Pablo fue escogido para edificar la iglesia del Señor. Por eso vemos a Pablo en sus 3 viajes, porque él no iba de vacaciones ni a hacer visitas. El primer viaje fue para fundar iglesias, y él fundó varias iglesias en su primer viaje. El segundo viaje fue para preparar gente, preparar líderes que enseñaran. Y el tercer viaje, ¿para qué sería? El primero para fundar, el segundo para enseñar, y el tercero, exactamente, para que todo el mundo quedara firme y colocar los líderes en las iglesias para que llevaran la palabra. Entonces Pablo es el mayordomo. La mayordomía es la edificación de la iglesia. Por eso encontramos a Pablito por todos lados moviéndose, y Pablo no tenía papas en la boca para hablarle a la gente. Donde quiera que veía la oportunidad, allá se paraba y hablaba. ¿Por qué? Porque él entendió que era el escogido, era el encargado de manejar la iglesia del Señor. Por eso el fundamento de la iglesia, que es Cristo, se edifica ¿sobre qué? Sobre la revelación de la palabra. Sobre la revelación. Y Pablo lo tenía muy claro. Por eso dice que él se esforzaba. Por eso dice que él hablaba, que él iba a todas partes y enseñaba. Porque él sabía la responsabilidad tan grande que le había entregado al Señor. Y aún a costa de muerte, y aún a costa de amenazas, él no le tenía miedo a nada ni a nadie. Él iba a cumplir lo que Dios hizo. ¿Y cómo sabemos que Pablo cumplió o fue que no cumplió? Vamos a ver. Efesios 3, del 1 al 7. Efesios 3, del 1 al 7.
Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio antes de lo que he escrito brevemente. Quiere decir que Pablo recibió y Pablo conoció cómo eran las dispensaciones, porque nadie en la Biblia habla de ese término. El único que lo hace es Pablo. Entonces parece que él recibió toda la información de cómo iban distribuidas esas dispensaciones, dónde empezaban, dónde terminaban y en qué consistían. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, o sea, nadie conocía a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. O sea que el único que conoció todas las dispensaciones y todo lo que Dios le está mostrando al pueblo fue Él. Todo le fue revelado a Él. ¿Tenía Pablo una responsabilidad cualquiera? No. La responsabilidad de Pablo era muy grande. Por eso el esfuerzo de Pablo. Pablo no se paraba a detenerse por cualquier cosa, al contrario, Pablo iba a donde lo llamaban. Hay una parte donde Pablo dice: Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Segunda de Timoteo. ¿Qué dice segunda de Timoteo 4, del 6 al 8? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué está diciendo Pablo? Claro, él tenía claro lo que estaba haciendo y él sabía que había cumplido. Por eso dice: he acabado la carrera. ¿Y cómo la acabó? Guardando la fe. Exactamente. Pero él dice: he acabado mi carrera. ¿Y cómo sabía? Porque él había guardado la fe. Él había guardado la fe. Pero lo más importante está en el 8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que han amado su venida. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está echando el agua a nosotros. Ya Pablo fue sacrificado. Ahora nosotros somos herederos de lo que Pablo dejó. Ahora los nuevos mayordomos somos nosotros. Nosotros somos los mayordomos secundarios. El principal era Pablo. Y él me está diciendo: yo cumplí. Yo cumplí. Y por eso él está seguro que va a recibir un premio, que va a recibir exactamente un galardón. Pero él también dice en aquel día: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Esperando. ¿Cuál venida? ¿La segunda o cuál? La segunda. Exactamente. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque los que sean arrebatados con el Señor, como le pasó a Pablo, iremos al juicio. O sea, ese es el juicio para nosotros. ¿Y qué vamos a esperar en ese juicio? Las coronas. Las coronas. Por eso Pablo dice: yo me voy y habrá algo para mí, pero para ustedes también. Pero tenemos una gran responsabilidad. No nos podemos quedar quietos. No nos podemos quedar callados. Ahora, ¿fue que a Pablo fue que le ocurrió? No, eso ya el Señor ya lo tenía todo previsto, ya lo tenía todo fríamente calculado. Pablo instauraba la dispensación de la gracia. La gracia entonces está ubicada en la organización de la iglesia. Por eso Pablo escribe todas sus cartas
enfocadas al funcionamiento de la iglesia. Y toda la doctrina de la iglesia es lo que Pablo dejó escrito. No nos podemos salir de ahí. Porque Pablo escribe para los diáconos, Pablo escribe para los obispos, Pablo escribe para la iglesia. ¿Por qué? Él lo tenía bien claro. Y entonces él dice, yo voy a dejar todo esto escrito para que no haya excusa. Porque otro problema de las dispensaciones es que nosotros sacamos excusa. Pero en las dispensaciones, en cada cumplimiento, Dios nos va quitando las excusas. Es que yo peco porque soy carnal. Ya no podemos escribir esa excusa. ¿Por qué? Pecó Adán, que era inocente. ¿Sería pecó porque era carnal? No. Ahora, ¿qué hacemos hoy? Es que el diablo es puerco. ¿Verdad que sí? Me disculpan, pero yo les digo, el puerco es uno que le hace caso. ¿Sí o no? Porque simplemente viene y siembra la semilla. El problema es que yo la dejé crecer. El problema es que yo la dejé crecer. Cuando enjuiciaron a Adán, a Eva, a la serpiente y a la creación, ¿Satanás estaría triste? No, estaba contento. ¿Para qué me hicieron caso? Yo les dije y me creyeron. Entonces, Él hace lo mismo con nosotros, porque Él es engañador y Él viene a engañarnos. Y entonces, ¿qué esperamos nosotros? Lo mismo que esperaba Pablo. Pablo también es, dentro de Pablo y todos los que estaban esperando también la segunda venida. Pero Pablo se ve antes. Ahora, nosotros no podemos ponernos a pensar si nos tocará o no nos tocará. Lo que tenemos que pensar, ¿cómo vamos a hacer para que esa dispensación se cumpla? Porque hasta ahora Pablo la cumplió. Y nosotros somos responsables ahora porque Pablo se fue y nos dejó el encargo a nosotros. Entonces nos corresponde a nosotros mirar qué vamos a hacer para que eso se cumpla. ¿Para qué es una dispensación? Una dispensación es para... ¿Para qué es la dispensación? ¿Qué es la dispensación? ¿Es para qué es? Acuérdense que cuando el Señor le dejó a Pablo, y fíjense que se la reveló fue a él, Pablo enseña que las dispensaciones es donde Dios nos muestra que si vivimos independizados de Él, vamos a fracasar en todo empeño que hagamos. Pero que si vivimos dependiendo de Él, nos va a ir bien. Esa es la primera enseñanza de las dispensaciones. Esto no es un conocimiento más, ni un estudio más, no. Las dispensaciones tienen su propósito. Dios nos enseña que tenemos que aprender a depender de Él, porque ese fue el objetivo cuando Él hizo la creación. Ese era el propósito, que la creación dependiera del Creador y no que el Creador dependiera de la creación. Así no es, porque quien creó nos iba a dotar de todo lo que necesitamos, y aún el Señor lo hace. Mateo 6:33. ¿Para qué más es la dispensación? Donde Dios nos muestra su carácter, donde Dios nos muestra su amor. Él nos enseña y pone a Pablo a que nos enseñe para que entendamos qué fue lo que Él quiso siempre con todos los seres humanos, que defendiéramos, que nos afirmáramos. Por eso la pregunta sería, y es una pregunta muy personal, ¿cómo está mi fe en relación con el Creador, en relación con el Señor? ¿Cómo está mi fe? ¿Es una fe fuerte? ¿Es una fe débil? Las dispensaciones nos dan una enseñanza muy grande sobre lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Él dice que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del Señor. Por eso hay que conocer todo esto, para que nuestra fe se afirme cada día más, para que nuestra fe no sea una fe de cristal, que cualquier cosita nos mueva, porque eso significa entonces que lo que tenemos en el corazón no es fe, es una emoción. Y Dios no quiere una iglesia que actúe por emociones. Dios quiere una iglesia que actúe por fe. Por fe. El Evangelio no vino a mover emociones, pero nos han convertido el Evangelio en eso.
El Evangelio vino por una necesidad de que nosotros creyéramos que vino un Salvador que ya estuvo aquí y que mi obligación es creer en Él si quiero ser salvo y si quiero ir a disfrutar de lo que Pablo en este momento está disfrutando. Ese es el propósito de las dispensaciones. No es un estudio ni un conocimiento más. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿qué aprendimos? ¿O qué nos enseñó Dios esta tarde? ¿O qué le podemos añadir a esto? Hermano, yo tengo una pregunta. Es que me queda en la cabeza por qué Adán pecó, si él era santo y perfecto, y porque tuvo la voluntad de hacer lo malo, sabiendo que estaba a la par con Dios. Precisamente, ¿qué hizo Adán en el huerto? Obedeció. No ejecutó la autoridad, permitió que Eva hiciera todo. Ahora, él estaba presente en el momento en que Adán y Eva, en que Eva estaba conversando con la serpiente. Y Adán tenía que ejercer su autoridad, tenía que decir, Dios me entregó una responsabilidad que no podemos pasar por alto. Adán no le creyó a Dios, por eso pecó. Así de fácil. ¿Qué más? Sí, hermano. La dispensación de la ley, falta el juicio, pero esa quedó Ah, como abierta quedó, por el sí. pueblo de Israel. Quedó una primera parte de juicio que es cuando el pueblo es esclavizado. Ahora, ¿cuál fue el fracaso? De pronto no les hablé. ¿Cuál fue el fracaso? Bueno, ¿cuál fue el fracaso de la dispensación de la ley? Acuérdese que cuando Dios llama a Moisés, le dice que suba al monte y se demoró tiempo. ¿Qué hizo el pueblo? Construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Ese fue el fracaso del pueblo de Israel. Por eso Dios los condena. Y entonces, ¿cuál es el juicio? Los lleva en cautiverio, los unos para Siria y los otros para Babilonia. Pero ¿qué falta? Falta la última parte, porque como les decía, estamos en la dispensación de la gracia. Ellos que hacen parte de la ley están siendo cobijados por esta gracia. ¿Por qué? Porque ellos, por el perdón del Señor y por la semana faltante en Daniel, tienen el mismo o la misma oportunidad que tenemos nosotros de creer, de aceptar al Señor como el Mesías, cosa que no han hecho. Entonces, si no lo aceptan o lo aceptan, de todas maneras viene un juicio. ¿Y ese juicio cuándo se va a dar? ¿Cuándo será el juicio para ellos? Entonces, al final de los tiempos, cuando venga la semana de la tribulación, ahí será enjuiciado el pueblo que no cree. Entonces falta esa parte. ¿Eso qué quiere decir? Que la dispensación de la gracia aparece en medio de la dispensación de la ley para que el pueblo de Israel pueda ser cobijado por el perdón que pidió el Señor. O sea que esa semana de allá, Daniel sabía que el pueblo iba a tener una oportunidad y que había que dejar esa semana en espera. Semana que ya está corriendo. O sea que la gracia termina cuando haya arrebatamiento. El arrebatamiento. Para nosotros y para los que crean de ellos, porque habrá judíos que van a creer y que están creyendo. Pero los que no crean, entonces les van a aplicar lo que falta, que es la tribulación. Por eso nosotros aparecemos ahí como una especie de paréntesis en esa ley, para que ellos puedan ingresar a esa dispensación, o puedan ser cobijados por esa dispensación. O sea, Dios todavía les está dando una Claro, oportunidad. por el perdón del Señor, porque Él pide perdón. Entonces Él está dando esa oportunidad. Y también al que no cree en este momento. A los está exactamente. dando la oportunidad. Eso cobija a toda la humanidad. Pero esa semana se da para que el pueblo entre ahí también, para que el pueblo llegue. ¿Alguien más? ¿Por qué tanto silencio, hermanos? Estamos pensando en Pablo. Fíjense que nos confronta, ¿no? Porque Pablo nos deja, o sea, cumplió la voluntad del Señor. Y Él nos deja ahí escrito todavía y nos dice, nos está diciendo, por favor,
Y nosotros nos comenzamos con llenarnos nosotros y no estamos haciendo la tarea de cumplir la fe, de dar a conocer al Señor, de estar con el Evangelio. Por eso habrá que hablar de lo que dice el Evangelio. Porque nosotros tenemos un concepto muy liviano de lo que dice el Evangelio, por eso no. Pero la palabra viene, esa palabra fuerte, que a veces uno siente que es fuerte, es esa palabra que me ayuda a romper estructuras. Esa palabra que nos ayuda a sacar argumentos. Es lo que necesitamos. Y lo que prepara el corazón para una enseñanza posterior. O sea que la misión de nosotros, hermano, es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. No por todo el mundo, hermana. El mundo es un decir, pero el mundo empieza en mi entorno, mi familia, mis vecinos, la ciudad. Pero esa es la misión. Esa es la misión, Porque claro. en cada dispensación hemos visto cuál es. Sí, Usted dice esa que es la ahora misión. no de Pablo, sino de nosotros Claro. individualmente. Pero fíjese que Pablo no salió de Jerusalén. Claro. Él se movió en el entorno que él tenía, donde Dios lo colocó. Dios nos colocó acá, esté en nuestro entorno. Esté en nuestro entorno. Si estamos pensando en ir a las naciones y no hemos sido capaces acá, ¿cómo no ir a ir afuera? Es acá, es acá. Estamos en ese entorno, aquí es donde tenemos que actuar. Dios nos ha enseñado que somos mayordomos secundarios y tenemos esa responsabilidad, lo que dice la hermana, de llevar la palabra y de no quedarnos callados. Tenemos que imitar a Pablo. O sea, que no nos dé miedo hablar, porque muchas veces nos da miedo hablar porque digan que somos cristianos, pero si se da la oportunidad de dar un mensaje lo debemos hacer. Pues por lo menos en los tiempos de Pablo eran tenazos. Ahora por lo menos saben que lo disfruten a uno, pero de ahí no pasamos. La bendición que tenemos de haber nacido en este tiempo, en este tiempo de gracia del Señor, porque nosotros tenemos la oportunidad de poder predicar, de poder abrir nuestra boca sin tener, pues de haber nacido en este país también, de abrir nuestra boca y hablar del Señor sin ningún temor. Sin ningún temor. Lo que dice la hermana, muchos pues no nos pondrán cuidado, nos dirán pero el Señor actúa, sí, eso digo, o sea, nosotros el Señor que nos permita abrir nuestra boca y hablar, y Él actuará en el corazón de cada persona y pondrá ahí su semilla. Fíjese que el Señor no nos mandó por multitudes, nos mandó por uno. Y si ese uno queda bien edificado, ¿qué va a pasar? Multiplica. Se va a multiplicar. Y vamos a terminar ganando gente que ni en mi mente estaba. Nos mandan por uno. Cada mayordomo responde a Dios y a cada uno le da una responsabilidad. Y eso tiene una demanda que es el cumplimiento. Pero esa es la manera de Dios. Siempre desde el principio hasta el final, siempre será la manera de Dios, no como el hombre piensa. A veces pensamos de una manera diferente. Es como Dios dice. Y si no se hace como Él dice, entonces por ya Él enviar una palabra, por enviar cómo hacerlo, Él nos da las herramientas, nos da todo lo que el hombre necesita. Aparte de eso nos da su presencia, nos da su respaldo. Y está en nosotros decidir si cumplimos con ese llamado que Dios está haciendo. Él no obliga a nadie, y lo vimos a través de las dispensaciones. La libertad, sigue respetando la libertad que Él mismo le dio al hombre. Pero el propósito es que nadie vaya a juicio. Por eso Él hace una advertencia, Él la hace con amor. El propósito de Dios siempre es que ninguno vaya a juicio, porque Él no quiere eso para el hombre. Y Él lo que busca es que el hombre le crea y pueda estar toda la eternidad con Él. Sí, es cierto. Dios no colocó en las dispensaciones, usted va a fracasar. No, el hombre fracasa por sus malas decisiones. Y hemos visto que en todas las dispensaciones el mayordomo no fracasa porque toma las decisiones equivocadas.
¿Alguien más?